Dios les bendiga, mis hermanos. Mi saludo cordial para todos en este precioso día, en el nombre del Señor Jesús. Me alegra saludarles, poder compartir con ustedes en esta oportunidad. Un saludo y un abrazo especial para nuestro hermano Misael, pastor allí en Puerto Santander. También un abrazo para su esposa, la hermana Silvia, para sus hijas y para el resto de la familia. Un saludo cordial para ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Me alegra mucho poder compartir con todos ustedes en esta oportunidad. Mi saludo para el Comité de las Damas Dorcas, quienes son las gestoras de este culto, de este precioso culto semestral que se está realizando. Agradezco a ellos, a ellas y al hermano Misael la invitación para estar con ustedes en esta oportunidad, en este precioso culto misionero. Bueno, hablar de Puerto Santander es hablar de una de las congregaciones que a mí me trae muy gratos recuerdos de aquellos inicios en el ministerio, de pronto en medio de inexperiencias, en medio de una serie de cosas que uno va aprendiendo. Se fueron sorteando varias situaciones y bueno, me trae muy gratos recuerdos porque hacen parte, la iglesia de Puerto Santander hace parte de mi ministerio. Fue la primera iglesia que administré ya como pastor oficialmente de la iglesia. Entonces, ya se imaginarán, hace parte de mi historia ministerial y me gusta mucho saber que Dios ha bendecido la iglesia, la ha prosperado, la ha conservado hasta el día de hoy y Dios ha estado llevando a su iglesia en triunfo. Me alegra mucho poder compartir con ustedes en esta oportunidad y agradezco a Dios que me haya concedido esta enorme bendición de poder estar con ustedes hoy aquí. Vamos a pensar unos minutos en la palabra del Señor y para ello quiero invitarles a que leamos unos textos, un texto especialmente de la palabra del Señor. Bueno, el tema que tenemos trazado para hoy tiene como título Las misiones más allá de las naciones. Las misiones más allá de las naciones. Y vamos a mirar un versículo que se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 2, a partir del versículo primero, donde dice la Biblia, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, y dice el texto, y se oyó o corrió la voz de que estaba en casa. Quiero que hagamos énfasis en eso. Corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Esa es otra parte que quiero que tengamos en cuenta. Les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y, luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Muy bien, el lema que han venido trabajando las damas tiene por título Las misiones más allá de las naciones. Cuando pensamos en esto de las misiones más allá de las naciones, este título, este tema me hace acordar mucho de aquella época, de hace unos años atrás, la escuela dominical se trazó un lema y decía la escuela dominical más allá del domingo, haciendo énfasis a que el trabajo de los maestros o de escuela dominical no era solo dictar una clase el domingo, sino que era un trabajo que se extendía a los barrios, a las casas, a la misma familia. Entonces, que no era trabajar solamente o preparar una clase para el domingo, sino que era un trabajo continuo y constante. En esta oportunidad, cuando hablamos de o pensamos en este tema, las misiones más allá de las naciones, esto nos debe llevar a nosotros a pensar, hermanos, de que misiones es más que ir a un país. Misiones es más que salir de las fronteras nuestras o de nuestro país. Misiones va más allá de ir al otro extremo de la ciudad o del municipio o del barrio. Yo creo que nosotros tenemos que aprender que, y más en este tiempo, más en esta época, tenemos que aprender que más que ir a las naciones,
el Señor nos está dando una lección con esta cuarentena, que las verdaderas misiones comienzan en casa. Y yo quiero empezar diciendo algo que a mí me ha llamado la atención. Yo pienso que Dios en todo esto ha estado metiendo su mano. Dios no es ajeno a todo lo que nos está ocurriendo. Mire usted que la iglesia primitiva, cuando sufrió aquella persecución tan horrible que registra Hechos de los Apóstoles, note usted que la iglesia estaba concentrada en Jerusalén. Estaba ahí concentrada en Jerusalén y no salía de Jerusalén. Entonces el Señor permitió, digámoslo de esa manera, el Señor permitió que hubiese una persecución horrible, una persecución tremenda con muertes y encarcelamientos y muchas cosas de muchos cristianos de aquella época, para que la gente se saliera de las paredes de Jerusalén y llegara a los demás, a las demás regiones de aquella época, se salieran de ahí y que el Evangelio llegara aún a los mismos gentiles. Yo pienso que en esta época Dios nos está dando una lección, en esta cuarentena y con este asunto de la pandemia. Dios nos está dando una lección. La lección que tenemos que aprender nosotros, hermanos, es que, bueno, nos hemos dedicado muchas veces. Mire que hay gente hoy en nuestras congregaciones que muy buenos ganando a otros, muy buenos evangelizando en los barrios, muy buenos evangelizando, predicando el evangelio en otras partes, pero su casa se estaba perdiendo. Pero en su casa las cosas no estaban muy bien. Entonces yo creo que llegó el momento y pienso yo, perdón, que Dios ha estado metiendo su mano en este propósito porque llegó el tiempo de trabajar desde casa, no solo ganarnos los de afuera. Por eso desde ahí quiero darle el enfoque a este tema, las misiones más allá de las naciones. No se trata solamente de ir al extranjero, se trata de pasar al otro lado. El otro lado no quiere decir ir al otro lado del mar solamente. Tendrás que pensar en pasar al otro lado de tu calle, pasar al otro lado de tu casa, pasar al otro lado, allá donde tu vecino. O aún, no pensar solo en ti, sino aún en los que viven en tu propia casa. Permítanme entonces decirles en esta oportunidad que hay algo que en lo personal deberíamos prestarle muy buena atención. Mire que Jesús no solo predicó fuera de su casa, sino dice la Biblia, el texto que leímos en Marcos 2, que lo tenemos acá desde el versículo primero, dice que Jesús entró de nuevo en Capernaum, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum. Mire que si nosotros notamos, seguro Jesús había estado haciendo un trabajo evangelístico, un trabajo misionero, seguramente Jesús había estado llevando esperanza a muchas personas, pero llega a Capernaum, que era el lugar de su residencia, que era el sector donde se encontraba su hospedaje, su casa, y corrió la voz de que estaba en casa. Se escuchó de que estaba en casa. Entonces dice la Biblia que se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, pero oiga esto, dice, mientras él les predicaba la palabra. Tenga en cuenta que hasta la casa de Jesús, la casa donde Jesús vivía, se constituyó en un lugar de predicación de la palabra. A veces somos muy buenos predicando la palabra en otras casas, pero en nuestros hogares no hacemos el trabajo de evangelizar a los nuestros. No hacemos el trabajo de la evangelización entre nuestra familia. Y yo pienso que es el tiempo de empezar, y Dios nos ha permitido confinarnos en nuestras casas, tener este aislamiento social, tener todo este aislamiento pues de la sociedad, pero acercarnos un poco más a nuestras familias, acercarnos un poco más a los que están en nuestra casa. Creo que es el tiempo. Mire que Jesús había hecho un trabajo fuera de Capernaum, pero llegó a su casa y en su casa les seguía predicando la palabra. Es más, su casa se constituyó en un templo, digámoslo así, su casa se constituyó en un lugar donde la gente encontraba solución a sus problemas. Su casa se constituyó en un lugar donde la gente encontraba sanidad a sus enfermedades, donde la gente encontraba esperanza en medio de la tristeza, en medio del dolor. La casa de Jesús, ahí en casa, fue donde mientras les predicaba la palabra, esa palabra produjo fe.
Produjo fe porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra produjo fe y unos vecinos, 4 vecinos, trajeron a un paralítico que estaba enfermo, que estaba postrado, acostado en una camilla, y de ahí el Señor hizo un milagro. Pero todo empezó ¿dónde? Donde Jesús vivía, en su casa. Mientras predicaba la palabra, entonces se dio la oportunidad para que sucediera este milagro. Permítame decirle que si nosotros vemos las misiones más allá de las naciones y no pensamos tanto en el extranjero o ir al pueblo o a la ciudad o al país, sino que nos damos cuenta que hay muchos por sanar que están cerca nuestro, que hay muchos por salvar que están cerca nuestro, con toda seguridad, si nosotros hacemos ese trabajo, hermanos, mucha gente recibirá el beneficio. Hoy por hoy, yo digo, ojalá aquellos que tienen anhelo de las misiones, aprovechen estos espacios. Tenemos las redes sociales, tenemos muchos espacios donde podemos estar predicando el evangelio. Y creo que llegó el momento de poder llegar al mundo, porque estas redes sociales no solamente llegan aquí, se quedan aquí en Colombia o ahí en su congregación o en el pueblo donde usted está. Esto recorre el mundo, esto se abre al mundo entero. Entonces, todo se puede hacer desde casa, todo se puede hacer ahora desde casa, pero lo importante aquí es que su casa se constituya en un lugar de esperanza para el que está sin Cristo. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, a partir del versículo 46, dice la Biblia, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Algo interesante en estos 2 versículos que estamos leyendo, vuelve a ser protagonista la casa, de casa en casa. ¿Qué hacían? Alababan a Dios y así disfrutaban del favor del pueblo, de la estimación general del pueblo. Tu casa debe constituirse en un lugar de alabanza a Dios. Tu casa debe constituirse en un lugar de adoración a Dios, de exaltación a Dios, donde lo que se oiga sea reconocimiento a Dios, no gritos, no insultos. Esa es una manera de traer y dar a conocer al mundo la paz que realmente el mundo requiere o el mundo necesita. Así que de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios. Y además de eso, cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Pero mire que todo ese trabajo se hacía en las casas. Qué bueno que nosotros en esta oportunidad entendamos, ya no hay que pensar fuera de las fronteras de nuestro país. Tu casa debe constituirse en un lugar donde la gloria de Dios y el evangelio de Dios se dé a conocer, al punto de que mucha gente vaya siendo añadida, mucha gente que va siendo salva vaya siendo añadida, pero que tu casa se constituya en el lugar de predicación, en el lugar donde se exalte a Dios y se anuncie la vida eterna. También en Hechos capítulo 5, versículo 42, dice la Biblia, y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Oiga, qué interesante esto. Día tras día en el templo y de casa en casa. Permítame decirle otra cosa que es fundamental en esto, hermano. Hoy no tenemos por lo menos la oportunidad de reunirnos en un templo. Hoy no tenemos la oportunidad de ir a reunirnos en un lugar de predicación todos juntos. Hay gente que está pidiendo, no sé, a uno a veces le causa como cierta preocupación. Hay gente que casi ni asistía a culto. Por ahí cada 8 días, los domingos los veíamos en culto, cada 15 días, algunos hasta 20 días o un mes para poder ir a un culto. Pero son los que más culto están pidiendo ahora. Parece que ahora sí a algunos les está preocupando el asistir al culto. Parece que ahora sí les hace falta. Y algunos hasta dicen, no, es que hermanos, bueno, es verdad, nosotros somos sociales, Dios nos hizo así, seres sociables. Además de eso, estamos acostumbrados a compartir y más en este ambiente cristiano. Pero permítame decirle que el cristiano no se forja solo por una reunión, solo por un culto donde estemos todos ahí juntos. El cristiano se forja en su intimidad con Dios,
en su relación privada con Dios, en esa forma personal como nosotros buscamos a Dios. Ahí es donde se forja la vida cristiana. Y la Biblia dice que día tras día, en el templo y de casa en casa. Esta vez no podemos reunirnos en el templo, pero no podemos dejar de enseñar en nuestras casas y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Salvador, es el Mesías, es el Señor. No podemos dejar de enseñar esto. Esto debe ser fundamental en la vida nuestra. Nuestra casa, lo que se debe oír en nuestra casa, la enseñanza, la formación que debemos tener en nuestra casa es enseñar y anunciar las buenas nuevas. Eso es lo que nos corresponde hacer. Nosotros no podemos estar pensando, hermanos, en, en enseñar otro tipo de cosas. No estoy diciendo que no se pueda dedicar tiempo para compartir en familia, algunos juegos o algo así, pero la enseñanza y el anunciar las buenas nuevas tiene que ser fundamental en nuestra casa. Eso es lo que debe estar ahí. Mire que a veces sucede y nos hemos encontrado con casos donde vamos a jugar, ya que estamos en cuarentena, vamos a reunirnos aquí la familia, vamos a jugar, vamos a hacer unos jueguitos acá, todos compartimos, nos reímos o vamos a ver una película. Y no estoy diciendo que eso esté mal, eso está muy bien. Toda la familia nos sentamos, vimos una película, toda la familia nos sentamos, jugamos, compartimos. Pero mire que hay algo raro que ha estado ocurriendo en algunas casas, y es que por lo menos termina los juegos y todo lo demás y vamos a hacer una devocional. Entonces los hijos se van por un lado, la esposa se va por otro lado, a veces queda el papá solo, la mamá sola ahí con la Biblia en la mano, o cuando se va a hablar de, bueno, vamos a leer aquí unos textos de la Biblia y vamos a pensar en algo de la Biblia, entonces cada quien como que arranca por su lado, díganme a qué hora van a jugar otra vez y todo. A veces hasta el vecinito se viene, se sienta ahí con nosotros, juega, jugamos, compartimos y todo, pero cuando llega la hora de la devocional, entonces el vecino se va. Qué bueno fuera que usted pudiera decirle a su vecino, vecino, así como compartimos ahora, queremos invitarle que nos acompañe 10, 15 minuticos, ya llevamos aquí una hora o más jugando o viendo esto, entonces acompáñenos unos 15, 20 minutos o media hora, acompáñenos aquí en una reflexión que vamos a tener de la palabra de Dios. De casa en casa se debe enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías, de que Él es el Salvador. No podemos perder esto de vista, hermano. No podemos perder de vista de que el Señor realmente lo que quiere es que nosotros desde nuestra casa seamos promulgadores de una verdad, promulguemos una verdad que es una verdad absoluta. Solo Jesucristo salva, no hay otro salvador. No dejes de enseñar eso en tu casa. Eso es ir más allá de las naciones. Empieza por tu casa, empieza por tu familia, empieza por tus vecinos. En Hechos capítulo 8, a partir del versículo primero, dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. ¿Por qué usted no se ha puesto a pensar por qué dice la Biblia que Saulo causaba estragos en la iglesia entrando de casa en casa? ¿No se ha puesto usted a pensar por qué la Biblia habla de esa manera? Sencillamente porque la casa era el lugar fundamental de la predicación del evangelio, porque la casa era el lugar donde anunciaban el mensaje de salvación. Que no tengamos que pensar que no, es que nos persiguen es allá en la iglesia, nos persiguen es allá en el templo, allá donde estamos reunidos. No, es que la casa se había constituido en un lugar especial de predicación. La casa era un lugar clave para la predicación del evangelio. Entonces, la casa era el lugar donde se reunían, donde adoraban a Dios. Y cuando dice entrando de casa en casa, quiere decir que no eran una sola casa, muchas casas, varias casas de los hermanos, eran los lugares de predicación, eran los lugares donde se exaltaba el nombre del Señor, era donde se anunciaba el evangelio. Pero ese trabajo
lo hacían de casa en casa. Ahora, ¿para qué se reunían en las casas? ¿Cuál era el objetivo de reunirse en las casas? ¿Cuál era el objetivo de estar allí reunidos? El primero lo registra Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, el versículo 22. Dice la Biblia, ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Oiga bien, ¿para qué? Es la pregunta. ¿Para qué se reunían en las casas? Dice la Biblia que allá se reunían en la casa de Cornelio y habían invitado a Pedro por orden de un ángel de Dios, por instrucciones de un ángel de Dios, lo invitaron a la casa de Cornelio. ¿Para qué? Para escuchar lo que Pedro tenía que decirles. ¿Para qué se reunían? ¿Y qué fue lo que Pedro fue a decirles? Que ellos necesitaban aceptar a Jesucristo como su Salvador, necesitaban tener un genuino arrepentimiento, necesitaban tener una verdadera conversión y que debían ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Para qué se reunieron en la casa de Cornelio? Se reunieron a escuchar lo que Pedro tenía que decirles. Por eso, ¿a qué nos reunimos y por qué debemos reunirnos en nuestras casas? Porque, hermanos, ahí es donde necesitamos escuchar las cosas que Dios tiene para nosotros. Por eso es importante que tengamos en cuenta, reunámonos en familia y escuchemos verdades de parte de Dios. Escuchemos los mensajes que Dios tiene para nosotros. Hablemos de estas verdades que Dios tiene para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Reúnase en casa para oír, no para oír cosas que no convienen, sino para escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Ese es el objetivo de reunirnos, escuchar, no solamente hablar o que me escuchen a mí, sino escuchar lo que Dios, el mensaje de Dios para nuestra vida, el mensaje transformador, el mensaje que da vida eterna. Eso necesitamos hacerlo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, el verso 12 dice, cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Oiga, qué interesante. El primer texto que leímos acá de Hechos 10:22 dice que se reunían para escuchar, se reunieron para escuchar lo que Dios tenía que decirles a través de Pedro. Pero resulta que ya aquí, cuando Pedro vive la hermosa experiencia de ser librado de la cárcel, se fue a una casa de María, dice la Biblia, la madre de Juan, que era apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿A qué se reunían entonces? No se reunían a otra cosa, sino a orar. Los primeros en casa de Cornelio se reunieron para escuchar. Los segundos que nos muestra aquí la Biblia se reunieron en la casa de María para orar. Esa es la razón de ser, de estar en nuestras casas. Entonces, en primer lugar, necesitamos aprender que debemos escuchar. En nuestras casas lo que debemos escuchar es lo que viene de parte de Dios. Esa es una forma de poder identificarnos con el crecimiento de la obra de Dios. Pero lo siguiente es que hay que reunirnos para orar. Y en Hechos capítulo 16, el verso 40, dice al salir de la cárcel, Pablo y Sila se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Entonces, yo sí quiero que en esta oportunidad tengamos en cuenta que la razón por las cuales se reunían en las casas y la respuesta a esta pregunta, ¿para qué se reunían en las casas? Es muy sencilla, es muy simple. Primero, para escuchar. Segundo, para orar. Y tercero, para recibir ánimo de parte de los que están a nuestro alrededor. Qué bueno sería, qué bueno fuera que nosotros valoremos la importancia de reunirnos en nuestras casas. Eso tiene que ver con las misiones, hermanos. Las misiones no tienen absolutamente nada que ver con no solo tienen que ver con ir a un país, con ir a un pueblo, con ir a una región del país o fuera de las fronteras de ese país. Las misiones tienen que empezar por casa. Debemos aprender
Debemos aprender que nuestro compromiso es en nuestra casa dar a conocer el mensaje, escuchar la palabra, reunirnos en oración y animarnos entre nosotros. Qué interesante que nosotros demos importancia a la palabra de Dios, demos importancia a lo que Dios quiere hacer constantemente en la vida nuestra. Ojalá que usted y yo podamos comprender, hermanos, que las misiones tienen que ver con el trabajo que hacemos nosotros desde nuestra casa. Hay mucha gente por ganar en Puerto Santander, hay mucha gente por ganar en esas veredas, hay mucha gente por trabajar, por anunciarles el mensaje, pero no piense solo en los de afuera. Vuelvo y digo, a veces somos muy buenos predicándole el evangelio a los demás y en nuestra casa los nuestros se están perdiendo. Yo creo que es el tiempo de ganar a los que tenemos en casa. Yo creo que es el tiempo de pensar que no solamente necesitan de Dios los que están fuera de nuestras fronteras, sino que también los que están ahí, los que nos acompañan al comedor, los que nos acompañan a la hora de dormir, los que nos acompañan a la hora de compartir en casa, esos también necesitan del Señor. Así que mi hermano, ¿quieres que la iglesia crezca? ¿Quieres que tu familia se convierta? No espere que el pastor vaya y les predique, no espere que los de evangelismo hagan un trabajo. Te tocó a ti. Este es el tiempo, porque las misiones van más allá de las naciones. Las misiones no es ir al extranjero, empieza por casa. A mí, y quiero terminar diciendo que a mí me llamó la atención una vez un cantante muy reconocido, un muchacho de una época muy reconocida, era muy bueno cantando y excelente. Y en un culto misionero, lo pasaron a cantar un especial y él cantó una canción que la letra dice, yo quiero ir a Asia y a Oceanía, a América y Europa, Señor, yo quiero ir. Y la cantó con ánimo y bueno, muy bonita la canción y todo. Pero resulta que cuando venía descendiendo de la plataforma, se encontró con un hermano muy respetado de la iglesia, un anciano muy respetado. Y resulta que cuando venía bajando, el anciano aquel le dijo, hermano, ¿usted cómo va a ir a Asia y a Oceanía? ¿Cómo vas a ir a América? ¿Cómo vas a ir a Europa? Si ni siquiera vas a un culto de barrios. Así que si quieres ir a Asia o a Oceanía, empieza por predicarle el evangelio a los que están en tu casa. Empieza por predicarle, por anunciarle las buenas nuevas a los que están a tu alrededor. Ahí comienzan las verdaderas misiones. Las verdaderas misiones no comienzan cuando te dan el título de misionero para ir al extranjero. La verdadera misión empieza desde la casa. Así que ten en cuenta las palabras que dice la Biblia. Jesús, estando en casa, les predicaba la palabra. Usted, mientras esté en casa, aprovecha esta cuarentena, aprovecha este tiempo para que le anuncie a los que están en casa la palabra de Dios. Anúnciales que Jesucristo es el Señor y que no hay otro como Él. El Señor Jesucristo les bendiga, el Señor Jesucristo les guarde. Me alegra mucho haber compartido con ustedes esta oportunidad y rogamos al Señor que el Señor despierte en cada uno de nosotros y en cada uno de ustedes allá en Puerto Santander ese buen sentir, hermanos, de ganar a su propia familia. Es tiempo de ganar a la familia. No puedes ir seguramente por el aislamiento, no puedes ir a encontrarte con toda la gente que te encontrabas antes, pero llegó la hora de que le anuncies a tu familia las maravillas que Dios ha hecho en ti. Dios te está dando este tiempo para que seas luz en medio de tu casa. Dios les bendiga. El Señor Jesucristo les guarde. Me alegra mucho haber compartido con ustedes. Dios les guarde.